Hola Andrés, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Qué tal está el audio? ¿Me confirman cómo está el audio, por favor? Buenas noches, profe. Todo se escucha bien. Vale, muchas gracias por confirmar. Voy a desactivar la cámara para efectos de la conectividad, que no se pierda. Acá estoy. Si tienen alguna duda, levantan la mano o me interrumpen porque a veces no puedo ver el chat, pero trataré de entrar al controlador. Escriban en los comentarios, dejen sus opiniones, sus aportes a las temáticas que estamos trabajando hoy. Un tema muy importante relacionado justamente a el diario vivir de nuestras organizaciones, de nuestras empresas. Entonces, de mucha relevancia a nivel práctico. Nos vamos a encontrar, mis apreciados, con este riesgo en nuestra vida cotidiana, con ese riesgo y hoy con esos dos tipos de riesgos que vamos a hablar, que son los biomecánicos y los psicosociales. Entonces, son dos grupos, primero pues de peligro, ¿cierto? Que tienen una presencia muy importante en todas las actividades laborales. Cuando hablamos de seguridad sobre el trabajo, algunas personas pues piensan únicamente en accidentes visibles, ¿sí? Una caída, una cortadura, una descarga eléctrica, el atrapamiento en una máquina, ¿sí? Pero, sin embargo, pues hay condiciones que producen efectos de una manera progresiva, sin haber sufrido un accidente, es cierto, pero puede llevar meses acumulando dolor lumbar, lumbar, una fatiga muscular, un agotamiento mental, dificultades para dormir también o pues simplemente que vaya perdiendo su motivación. ¿Sí, Andrés? Eh, pues con referencia, ¿me escucha, profe? ¿No? Sí, te escucho bien, gracias. Con referencia pues a la clase de hoy, eh, pues yo quería aportar referente a la situación que yo estoy viviendo, ya referente pues a que yo estoy en proceso de estudio por parte de medicina laboral, ¿no? Ya Ah, claro. no sé si yo les comenté que estaba pues, presentando problemas en la parte lumbar. Oye, sí, ¿cómo vas con eso? Sí, Bueno, pues eso todavía sigue en estudio, eso todavía sigue, pues no me han dado una respuesta por parte pues, de ARL ni nada. Ya en estos momentos yo estoy pues, con restricciones médicas y estoy pues, en riesgo biomecánico. Ya tengo restricciones para levantar peso, para hacer movimientos repetitivos. Ya, y pues estoy sí, pues, esperando valoración para una posible rehabilitación pues, del puesto de trabajo. Entonces, pues por lo menos la situación mía, pues no solamente me ha afectado físicamente, sino psicológicamente y psicosocialmente también, porque pues me ha afectado en todos los aspectos, no solamente físicos, sino sociales, laborales, familiares, económicos. Entonces siempre le genera a uno como un trastorno pues, en torno pues, a la situación, ¿no? claro, claro, Andrés, entendible y tienes toda la razón. Como tú dices, usted habla con causa propia, ¿no? Que lo está Sí, sí, viviendo. sí, porque pues como sea, pues a la final pues lo afecta a uno porque pues ya le deja a uno una limitación, ya uno no puede hacer las mismas actividades que hacía normalmente, practicar los mismos deportes, o sea, se limita a uno en muchas cosas, ya, entonces muchas veces, y comentarios he escuchado yo pues por parte de mis compañeros que no tiene amagar, que no sé qué, pero pues como les decía yo, el que no lo siente es el Claro, puede pero pues hablar. sí, le afecta a uno muchas cosas, no solamente la cuestión física, sino socialmente.
sea, psicológicamente lo desestabiliza mucho a uno. Ya, pues en este momento pues, estoy recibiendo la clase acá del área de urgencias porque pues estoy en urgencia, ya porque pues tuve una pequeña molestia que me ha tenido pues varios días pues como, como pues una molestia bastante fuerte, que me ha tenido bastante limitado. Claro, Andrés, claro que sí, entendible. Y también que podamos dejar hoy un mensaje y usted pues profundizar más en cómo puede aportar desde su experiencia a que esas cosas no pasen, a que, por ejemplo, usted mismo debe ser un elemento de análisis para usted mismo, porque está desarrollando justamente esas habilidades acá o aprendiendo pues a darle manejo como tal a los peligros y los riesgos. Permítame un momento, por favor. Entonces, eh, hay una profundidad en todo eso que venimos estudiando y como lo dice Andrés, acá lo importante es que podamos concientizarnos mucho más, establecer acciones reales, concretas. Ahorita para Andrés, igualmente, por ejemplo, ese proceso formativo que usted está haciendo hace parte de esos cambios y eso es importante. Y hay que procurar siempre hacerlo con el mayor profesionalismo posible. Este peligro que es el biomecánico, que es lo psicosocial, debe ser tomado muy en serio en las organizaciones. Todas las prácticas de cuidado de la columna, del cuerpo, de los músculos, de los huesos, es muy importante. Sí, Yo sí, también, sí, es bastante importante, pues gracias a Dios la compañía pues para la cual yo trabajo ha estado muy al pendiente pues de mi situación, han estado pues por parte de la ARL, los de seguridad y salud del trabajo, medicina laboral, han estado muy pendientes, seguimiento, haciéndome pausas activas, visitas pues, en mi sitio de trabajo, verificando pues mis condiciones. O sea, he tenido bastante el acompañamiento por parte de psicología, porque como le digo, o sea, ha sido un proceso ya prácticamente ya desde noviembre, casi 9 meses, bastante, bastante extenso pues esta situación. sí, Pero pues he tenido, gracias a Dios, el acompañamiento pues de la compañía, cosa que hay muchas empresas que a veces no se ve eso, ¿no? El claro, acompañamiento pues, de la empresa hacia los trabajadores, pero pues, en este caso sí he tenido yo bastante acompañamiento por parte de la empresa. Me dieron pues cambio de dotación en cuanto a las botas, unas botas más cómodas, claro, más cambio de la silla, una silla pues medicada ergonómica. también, ergonómica. Entonces y pues que las condiciones en cuanto a las actividades de mi trabajo han cambiado mucho, ¿no? Sí, Entonces, ha sido eso, debido al acompañamiento pues, por parte de la empresa, del área de seguridad salud en el trabajo, del área pues, de medicina laboral. Entonces, pues, eso hay que ¿y ahorita recalcarlo estás en bastante. algo más administrativo? Sí, pues estoy ahorita pues en la parte operativa, pero ejerciendo labores administrativas, documentales y todo eso, ya realizando pues parte de documentación, archivo, eh, Ok, acompañamiento pues, en el proceso, pero desde lo administrativo. desde lo administrativo, sí. Claro, sí, o Sí, sea, la parte operativa tiene un componente administrativo. sí, porque pues yo estaba realizando pues parte operativa con mucha limitación, pero pues lo hacía, yo operaba máquinas, pero pues debido a los medicamentos que me estaban suministrando, ya que eran medicamentos pues, que me producían sueño, me generaban somnolencia y todo eso, entonces la área de medicina laboral optó por buscarme
una actividad que fuera, que no tuviera tanto riesgo debido pues a que la operación o sea, podría ocasionar un accidente o algo. Sí, sí. Ok. No, bien, Andrés, perfecto. Es decir, mira, sí, sigue escribiendo si te van surgiendo ideas de todo tu proceso, porque sí es importante, tú eres el ejemplo y yendo, como se dice, mucho más rápido, tuviste pues toda una condición de salud, desarrollaste finalmente, digamos, una lesión, vino todo un proceso, estás y bueno, vino todo un proceso de investigación, ¿no? Laboral, reubicación, todo el tema médico. No es fácil, no es fácil. Lo principal sería siempre prevenir, poder establecer acciones de control, poder capacitar mucho mejor a nuestros trabajadores para evitar todo eso, ¿no? Pero ya una vez que sucede, claro, hay que hacerle frente, hay que darle manejo. Y el manejo, como tú lo comentas, lo están haciendo, digamos, relativamente bien, ¿no? En el sentido de que te reubicaron, hay otras funciones, una dotación, un puesto de trabajo también un mejor acondicionado. Todo eso es importante. Pero eso debe hacerse mucho antes, ¿no? Lo que pasa es que ahí donde uno se da cuenta, Andrés, que el tema de presupuesto, el tema de asignación de recursos, el tema de un compromiso real de parte de las empresas llega es cuando suceden ya las situaciones. No hacen una labor preventiva, de cultura preventiva, no la hacen realmente y mira que realmente nos pasa como en todos los ámbitos de la sociedad, ¿sí? Eso hace parte del comportamiento de las personas como tal, independientemente de si está uno dentro de una empresa o no, siempre estamos esperando, pues, es a reaccionar ante las cosas que pasan, más no hacer algo preventivo desde nuestra salud, desde cuando nos alimentamos mal, desde cuando comemos ultraprocesados, desde ahí ya hay una falta de conciencia de que todo eso va a desarrollar problemas en nosotros. Y cómo más en el trabajo, ¿no? ¿Qué más cosas? Entonces, una mala postura, por supuesto que ya a nivel empresarial si hay tensión laboral, es complejo, es todo un análisis, es algo muy complejo y es algo de lo que hoy vamos a poder hablar, ¿sí? Cómo también los factores de riesgo psicosocial se relacionan con esa exigencia de las tareas, la extensión de la jornada, qué tan líder es nuestro jefe, cuáles son esas relaciones interpersonales que se generan en la empresa o hay un ambiente hostil, ¿cierto? Donde no hay ni siquiera relaciones interpersonales. Entonces, pienso que desde el comienzo de esta sesión es importante pensar que el cuerpo y la mente pues no funcionan por separado, ¿sí? Una persona pues sometida a un estrés puede tener tensión muscular, dolor de cabeza, molestias en la espalda, lo mismo un trabajador que tiene dolor físico puede experimentar irritabilidad, puede experimentar, como lo ha dicho Andrés, preocupación, de todo, dificultad para concentrarse, desmotivación, porque por supuesto ese dolor físico pues lo está molestando todo el tiempo. Entonces, el objetivo de esa clase, mis apreciados, no es solamente aprender definiciones, sino poder desarrollar esa capacidad de observar un puesto de trabajo e identificar esas condiciones peligrosas que pues puede tener efectos y qué vamos a proponer para eso. En el contexto del módulo, entonces estamos hablando de la identificación y la gestión del riesgo, ¿cierto? Que hemos visto, mis apreciados, que la gestión comienza con la identificación de los peligros, que hay que clasificarlos, que hay que evaluarlos y que hay que valorar los riesgos. Ese peligro que es la fuente, esa situación y ese riesgo que es esa probabilidad de que ocurran las cosas y, por supuesto, la gravedad de las consecuencias. Entonces, por ejemplo, levantar manualmente una carga pesada, esa es una condición de peligro biomecánico. El riesgo va a ser mayor o menor dependiendo de el peso de las cajas, de la frecuencia con que se levantan esas cajas,
¿De cuánta distancia de desplazamiento debo llevar esas cajas? ¿Cuál es la postura del trabajador? ¿Cuál es, y miren que eso es importante, la altura desde donde usted toma la carga? Si hay ayudas mecánicas para hacer ese levantamiento de cargas. Y lo mismo, ¿qué condiciones individuales tiene la persona? No es el mismo peso que puede levantar un hombre a una mujer, o un hombre bajito a un hombre alto, o un hombre delgado a un hombre de contextura más gruesa. Y en lo psicosocial también, ¿cierto? Todo lo que pueda pasar en cuanto a esa probabilidad de desarrollar estrés, agotamiento, alteraciones de sueño, eso nos pasa. Creo, supongo que a Andrés le ha pasado mucho esa angustia, ¿cierto? Esa lesión, eso también genera un riesgo adicional. Miren que el riesgo, casi todos los riesgos derivan luego un riesgo psicosocial porque mentalmente sufrimos una alteración, entonces hay que mantener unos niveles de equilibrio, de bienestar, controlarnos nosotros mismos, esa autorregulación que debemos hacernos para poder enfrentar las situaciones que se nos atraviesan, ¿sí? Entonces, técnicos, nuestro trabajo no se debe realizar solamente desde un escritorio. Nuestro trabajo implica, implica observación, observar la tarea. No podemos mirar hacia un lado cuando el trabajador levanta la carga, hay que mirar cómo lo hace. Hay que hacer ese llamado de atención o esa guía, también pues enseñar, por supuesto, de cómo se hace. Hay que revisar los procedimientos, muchachos. Hay que analizar los horarios. Revisen horarios. Esos reportes de molestias. ¿Cómo empezaría de pronto, Andrés, si es una pregunta, esos reportes de molestias? ¿Cómo fue ese inicio? ¿Si se reportaban las molestias? ¿La empresa hacía determinadas actividades o no? ¿O las actividades que hacían no eran eficaces realmente? Hay que estudiar los indicadores de ausentismo. Eso tenemos que hacerlo. Hablamos con Luz. Luz, ese es un requisito del sistema de gestión. Un requisito que tiene todo sistema de gestión son los indicadores. Y de los indicadores que nosotros en el sistema necesitamos llevar monitoreo, uno de esos indicadores es el de ausentismo. ¿Qué tanto falta la gente al trabajo? ¿Y por qué? Así sea una gripa, así sea una gripa. Todo eso nos va conllevando a detectar patrones. Nosotros en la seguridad del trabajo, por eso es tan importante, uno llega a hacer un proceso de investigación. A eso se debe llegar, a investigar factores de por qué esos indicadores de ausentismo, por ejemplo, van creciendo. Lo mismo la rotación del personal. Andrés es un indicador, tú eres un indicador de rotación del personal, de que un personal que sufrió una molestia, que desarrolló una lesión, una enfermedad laboral y que tuvo que ser reubicado a otro puesto de trabajo, ¿sí? ¿Cuál es la accidentalidad? ¿Cuáles son las restricciones médicas? Por eso, mis apreciados, y eso es algo que tenemos que hacer correctivo, Luz, en la empresa que vamos a asesorar, y es justamente que todos los trabajadores nuevos y los contratistas que ingresen por primera vez deben presentar su examen ocupacional de ingreso para saber qué condiciones tienen para que puedan hacer parte de la empresa. Bien, entonces, importante, piensen en su trabajo actual o en su labor, qué actividades le genera mayor cansancio físico y también cuáles les produce mayor agotamiento mental. ¿Cuáles de esas actividades? Analicemos nuestro trabajo, ¿sí? Cómo lo hacemos y siempre
poder poniendo en práctica. Bueno, nosotros aquí resaltamos unas categorías de los peligros y riesgos que hemos focalizado para el trabajo. Y hoy que hablamos de los biomecánicos y los psicosociales. Entonces, una muy buena pregunta. Luz, ¿estás ahí? Luz, ¿qué tal la conectividad? ¿Qué tal el audio? Ah, ok, no tienes audio, ¿estás por chat? Sí, sí, profe, esto sí se escucha bien y se ve bien. Vale, ayúdame a leer la diapositiva, por favor. Voy, profe, es que lo que pasa es que el teléfono que estoy usando tiene como una manchita y no se ven todas las letras, pero ya Ah, leo. ok. ¿Qué son los riesgos biomecánicos? Son aquellos factores de riesgo que involucran la interacción física entre el trabajador y las herramientas, máquinas o materiales en su entorno laboral. Esfuerzo físico relacionado con la intensidad de la fuerza aplicada en las tareas, posturas y movimientos, forma en que el cuerpo se posiciona y se desplaza durante la jornada, manipulación de cargas, levantamiento, transporte y ubicación de objetivos pesados. Bien, tú lo has leído. Ejemplo, pensemos en este ejemplo. Una trabajadora, no sé, en una farmacia que organiza cajas en un anaquel. Ese trabajador, si coloca los productos más pesados por encima de los hombros, ahí tiene que elevar los brazos y está haciendo un esfuerzo. Hay un esfuerzo físico y ese esfuerzo es por encima de los hombros. O sea, tiene que elevar los brazos y realizar un esfuerzo mucho mayor por la postura en la cual está. Y miren que también estamos hablando de postura y movimiento. Aparte de que es mayor el esfuerzo, porque tiene que subirlo por encima de su cabeza, esa caja, pues la postura en la que está, ¿cierto? De levantar las manos. Ahora, si está muy en el piso, en la caja, tiene que inclinarse, ¿cierto? Levantar la caja, subirse a una escalera, llevar la caja en sus brazos y hacer el esfuerzo. ¿Qué es importante analizar? Si en la manipulación de cargas hay que sostener la carga, si hay que empujarla, si hay que alarla, cuánto pesa la caja, hacia dónde la van a llevar, cuánto hay que trasladarla. Hay personas que se quedan con la caja en los brazos porque no previeron antes a dónde la iban a llevar y está muy pesada. Todo el tema de movimiento de cargas es muy importante porque en cualquier momento de una lesión, a mí me pasó con un trabajador de la construcción. Y miren, no porque estuviera levantando cargas, un movimiento, giró el tronco, solo el tronco, temprano en la mañana, sin hacer un calentamiento. Giró el tronco, sufrió una lesión en la columna y quedó en el piso, en un séptimo piso, imagínense, botado en el piso, en la plancha que se estaba montando. No habían escaleras, no se habían hecho las escaleras, es una obra gris, una obra que apenas estaba levantando. Imagínense, desde allá tener que bajarlo, hacer todo el proceso para bajar a ese trabajador que tocaba, mejor dicho, ni tocarlo, porque le dolía todo el cuerpo. La espalda es muy delicada y cualquier movimiento él se resentía. Entonces, el tema y miren, nosotros también, usted dirá, Luz, o no sé, o Andrés, bueno, yo que estoy en oficina, eso, pero yo nunca hago un ejercicio, un esfuerzo físico. Antes peor, cuando uno no hace ejercicio físico, porque cualquier movimiento mal hecho se va a lesionar. ¿Sí? Entonces, tengamos mucho cuidado, mis apreciados, eso de que venga y me ayuda aquí a levantar esta cajita, que eso no pesa nada, o algún familiar o algún trabajador, hay que analizar muy bien, muy bien. Bueno, aquí nos muestra unos ejemplos. La primera nos habla de una manipulación manual de cargas, un trabajador en bodega que levanta cajas desde el piso, que las pone en un vehículo. Por supuesto que si las cajas no tienen un buen agarre,
es mucho más difícil. Y todos los elementos que no tengan buen agarre es mucho más difícil trasladarlos y más peligrosos. En la segunda situación nos habla de una postura forzada. Una postura forzada se presenta cuando varias articulaciones se alejan de su posición neutra. Por ejemplo, un trabajador que trabaja debajo de un carro con los brazos levantados. Un soldador que permanece agachado todo el tiempo. Un auxiliar de enfermería que se inclina sobre una cama demasiado baja. Eso se llama una postura forzada, cuando las articulaciones se alejan de su posición neutra del cuerpo. Entonces, tener los brazos levantados, estar agachado, los brazos por encima del hombro, son ejemplos. El tercero habla de movimientos repetitivos. Los movimientos repetitivos, mis apreciados, son acciones que se hacen muchas veces. ¿Y qué hacen? Ellos comprometen de forma continua los mismos músculos y las articulaciones. Por ejemplo, la gente que hace digitación, el tema de las manos, ahí hay movimiento repetitivo. Los que hacen empaquetamiento, los que clasifican medicamentos, los que hacen costura, los que cosen las modistas, los trabajadores que hacen procesamiento de alimentos y toda la industria de líneas de producción, ahí hacen movimientos repetitivos, subir y bajar una palanca. Les cuento, se han hecho estudios en donde trabajadores que tienen que estirar el brazo para alcanzar una palanca, para alcanzar una materia prima, que estiran, ese brazo termina más largo que los otros. Otro brazo, que los otros, que el otro brazo. Imagínense eso, se le estira el brazo. Así influye los movimientos repetitivos. Claro, es que imagínense, 10 años estirando el brazo todo el tiempo, alcanzando una palanca, pues se le va a terminar estirando ese brazo, ¿sí? Y va a sufrir lesiones en el hombro. Eso no es gratis, ¿cierto? En el hombro, en el codo. Eso es lo que pasa con los movimientos repetitivos. Se sobreestimula y sobreusa esa parte o esa articulación del cuerpo. Bueno, habla la cuarta situación de posturas prolongadas, por ejemplo, sentado todo el día. Estar sentado todo el día no es descansar, no, porque la circulación empieza a fallar, la circulación de la sangre en el cuerpo. Lo mismo que permanecer de pie toda una jornada, eso se llama posturas prolongadas. Estar de pie toda una jornada no es necesariamente saludable. ¿Cuál es el problema aquí? La falta de variación postural. Mucha gente, yo les digo, hagan ejercicio, trabajadores, apreciados, compañeros, amigos, ejercicio. No, es que yo trabajo, Jonathan. Yo todo el día estoy moviéndome, haciendo ejercicio. ¿Qué hace? Todo el día de pie. No, eso no es hacer ejercicio. Eso no es hacer ejercicio. Si bien es cierto, sí, está quemando unas calorías y está estimulando ciertos órganos y partes del cuerpo. El problema es esa falta de variación postural, porque se daña la articulación, porque se sobreestimula o se desgasta, o no fluye adecuadamente la sangre y empiezan a haber problemas de circulación y del sistema cardiovascular. Las personas que trabajamos frente a los computadores, ¿qué nos puede pasar? Molestias en el cuello, molestias en los hombros, molestia en la espalda también. Ahí también hay molestia en la espalda cuando ya estamos mucho tiempo haciendo labores administrativas y lo mismo en las manos. Nosotros sufrimos mucho de eso. Claro, Luz, muchas gracias por el aporte. Claro que sí. También, los voy a leer acá. Bien, gracias por participar.
Ah, ok, Luz, me estás comentando ahí de un tema de gripe y pues que no hay quien te reemplace. Claro, es difícil, exactamente. Y si hay un reemplazo, ahí hay que darle un cierto manejo, ya a ti te toca desde el operativo darle un cierto manejo, de pronto la actividad que planifiques, porque sí, sí te toca, a veces toca, ¿no? Lamentablemente, pero debería haber un reemplazo, debería haber una alternativa donde pues pudieras al menos descansar ese momento, ese tiempo para recuperarte mejor, ¿no? Lo que dice Luz es muy cierto en cuanto a las pausas activas. Lo que pasa en las pausas activas es que muchas veces se ha convertido en otras cosas, ¿sí? No digo en juegos, sino en recocha, como en una recocha o en hacer otras cosas. Realmente la pausa activa debe ir enfocada es justamente en estimular esas partes del cuerpo que no están activas en el proceso del trabajo. Entonces, o que están activas, ¿no? La vista, por ejemplo, tener ejercicios visuales de alejamiento de la vista. Lo mismo todo el tema de estiramientos, movimiento del cuello, de los hombros, las articulaciones. Uy, sí, el tema de la vista es tenaz. Yo lo he vivido y, y hay que hacer mucho ejercicio con el tema visual, cuidar mucho la vista, porque se nos desgasta mucho con el tema de las pantallas. Y miren que ya casi todas las personas y los trabajadores, por lo que en la casa utilizamos el celular y muchas personas hasta tarde en la noche, eso está dañando los ojos de las personas, todo el tema, independientemente del trabajo. Creo que ya lo habían escuchado ustedes, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, si pensamos y hablando de la práctica, una persona, una recepcionista, piensen ustedes, sentada 7 horas atendiendo llamadas, usando computador, que gira continuamente el tronco para alcanzar una impresora que está detrás de ella. ¿Qué condiciones hay ahí? Justamente la que acabamos de hablar, ¿cierto? De pronto no hay una manipulación de cargas, pero sí hay un movimiento repetitivo, pero sí hay una postura forzada y sí hay una postura prolongada. Ahora, los efectos, Andrés nos lo ha comentado, la exposición biomecánica va a producir dolor, va a producir fatiga, va a producir desórdenes musculoesqueléticos, guarden esa palabra, lesiones o desórdenes musculoesqueléticos. Cuando ustedes hablen de efectos de la carga biomecánica, es un término muy técnico, desórdenes musculoesqueléticos. Pueden ser todo tipo de molestia, puede ser fatigas, pueden ser rompimientos de tejidos musculares, esguinces, luxaciones, hace parte de esos desórdenes musculoesqueléticos. Lesiones que a veces son pequeñas y pueden progresar a algo mucho más grande, lo que les digo de mi trabajador que estaba en una mañana, simplemente movió el tronco, una lesión aparentemente pequeña, pero que lo dejó totalmente inmovilizado porque fue en la columna vertebral. ¿Qué pasa cuando se repite todos los días? Ahí es donde vienen los efectos. Personas que llevan años, años haciendo las labores, su cuerpo se va a transformar. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Entre las lesiones osteomusculares, ¿cuáles están? La tendinitis, los síndromes por sobreuso, el dolor de hombro, las alteraciones en muñeca y mano, los desgarros y las lesiones de tejidos blandos, también las lumbalgias y los problemas en la columna. El técnico en seguridad sobre el trabajo debe identificar esas condiciones peligrosas. Nosotros no diagnosticamos enfermedades, muchachos. Eso lo hace el médico. Y tampoco todo se afirma que es de origen laboral. Por eso hay que analizar la historia clínica, la exposición ocupacional, o sea, en dónde está el trabajador y cómo ha venido trabajando. Eso es muy importante en los estudios e investigaciones laborales que se hacen. Bueno, muy bien.
¿Cómo identificamos esto? Cuando hay hormigueo en las manos, cuando empieza a registrarse calambres, el adormecimiento de las extremidades, ahí ya esos síntomas no son normales. Eso no es normal. Bueno, muy bien. Aquí nos muestra algunos factores críticos de ese riesgo biomecánico. ¿Qué significa esto? O sea, que estos elementos que usted ve en la diapositiva agravan las lesiones. Entonces, uno es el tiempo de exposición, o sea, tareas exigentes que se hacen todo el tiempo, y eso no debería ser así. Debería hacerse, las tareas que son más exigentes deberían hacerse cada 10 minutos y se van haciendo descansos o se va rotando al personal. Lo mismo la intensidad, es esa magnitud del esfuerzo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hay mucha distancia entre la carga que tengo que llevar y pues el peso, es una carga bastante pesada y tengo que trasladarla bastante distancia. Esas posturas forzadas, ya lo hablamos, ¿cierto? La postura forzada, que es ese esfuerzo que hay sobre la espalda, sobre los hombros. Hay que evitar esos giros bruscos, que es lo que les digo que le pasó a mi trabajador cuando giró el tronco bruscamente y tuvo la lesión en la espalda. Bueno, muy bien. ¿Cuáles controles hay que hacer? Muchachos, eso es lo más importante, los controles. En los controles, ¿qué les recomiendo? Eso es lo importante. Esto es lo importante. Primero hay que eliminar la manipulación que es innecesaria. Elementos que no son necesarios de trasladar, de mover. O si hay que hacerlo siempre, siempre hay que hacerlo entre varias personas. Hay que sustituir esos materiales o a veces hay presentaciones de materiales que son más manejables. Los elevadores, las mesas ajustables, en eso hay que invertir. Hay que establecer los programas para las capacitaciones. La técnica debe hacerse como es, con las piernas, espalda recta. No se pueden levantar más de 25 kilogramos. Son varias las cosas que hay que hacer o rediseñar el puesto de trabajo. Un trabajador lesionado, muchachos, muy difícil de poder su recuperación y el impacto que tiene en la empresa. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bueno, Andrés es testigo de esto. Para él, que lo invito a seguir siendo experto en su condición. Uno debe ser experto en sus condiciones personales. Yo tengo una situación de base y yo como persona, como profesional y como especialista, mis apreciados, tengo un control, digamos, riguroso de mi condición. Yo estoy muy atento al tema de los medicamentos, los procedimientos, las citas, las recomendaciones médicas que hay que seguir, que no nos pase el refrán de casa herrero hasta donde palo, ¿no? Donde no aplicamos las cosas que pues estamos viendo en la teoría. Entonces, en cuanto al riesgo biomecánico, hay que cuidar nuestro cuerpo, nuestras articulaciones, porque esas lesiones son muchas veces de por vida. A Andrés, invitarlo a que continúe muy atento de todo su tratamiento, a que en el trabajo, pues, desarrolle las actividades que mejor le beneficien y que cuide, pues, siempre de su salud, procurando mejorar las condiciones de salud en las que está y, por supuesto, desarrollando muchas otras habilidades que hay que desarrollar y que lo felicito por estar haciendo ese proceso porque sé que hace parte de ese desarrollo del trabajador. Dime. ¿Está un poco intermitente? Sí, sí, señor. Ah, ok. Bueno, estaba invitándote y agradeciéndote por compartir la experiencia y pues invitándote a que continúes
pues como siempre en todo tu proceso de desarrollo como trabajador, que eso es admirable, es importante. Claro que sí, Luz. Uno no se debe cansar de capacitar, muchachos, pero la capacitación debe tener enfoque. ¿Qué es tener enfoque? Las capacitaciones hay que estructurarlas y planearlas. ¿Y eso cómo se planifica? Las capacitaciones deben tener un objetivo, deben tener una competencia que hay que cumplir. Objetivo, aprender a identificar peligros en el trabajo o hacer la identificación de peligros en el trabajo. Y salimos con los compañeros y miramos el entorno. Por supuesto, hay un componente teórico. ¿Qué más hay que hacer? Una capacitación, evaluar, eso lo vamos a hacer, Luz, cuando vayamos a la empresa que estamos asesorando. Vamos y si hacemos una capacitación, evaluamos, aplicamos la evaluación, porque eso es una evidencia también del compromiso del trabajador. Sí, hay empresas que no invierten en seguridad sobre el trabajo, sí, pero también está la otra cara de la moneda, muchachos. Las que sí invierten y el trabajador no atiende. Entonces, esa es una forma de hacer ese seguimiento y eso es un indicador. Si las evaluaciones muestran realmente un aprendizaje y eso es una evidencia de ese avance. Bueno, hasta ahí hemos analizado todo lo que tiene que ver con el riesgo biomecánico. En los psicosociales están de moda por todo el impacto que genera la nueva revolución industrial. ¿Qué es esto? Muchachos, técnicos, el mundo y la humanidad está viviendo épocas nunca antes vistas y con mucho desarrollo tecnológico. ¿Qué significa esto? Que han cambiado muchas condiciones de la sociedad y una de esas, el trabajo. Y como el trabajo ha cambiado, eso ha traído repercusiones en la salud mental de las personas. El pensar que un robot lo pueda reemplazar, antes era un chiste, ciencia ficción, hoy día prácticamente real. Y muchas otras cosas, todo ese acelere del mundo industrializado, todo ese acelere también del sistema capitalista neoliberal que se vive, porque eso es una consecuencia. El modelo está diseñado para ser muy, para explotar, para sacar los recursos, procesarlos, industrializarlos, venderlos, comercializarlos. Entonces, todo ese auge ha aumentado la competitividad de la gente, de las empresas, de ganar un puesto en el mercado. Y eso lleva a tensiones, a estrés. No se alcanzaron las metas del mes, nos dicen, ¿cierto? No se vende. ¿Qué hacemos, muchachos? No se está vendiendo, ¿cierto? Creo que es una de las cosas. Y le transfieren al trabajador esa incertidumbre, ¿no? Y empieza uno a mirarse. Ay, Dios mío, ¿será que sí nos van a pagar bien la quincena? Empieza uno a angustiarse. Llega usted a la casa y el recibo de la luz llegó por las nubes. Ay, y piensa usted, uy, fue puche, ahora no me va a llegar la quincena y este recibo aumentó de precio. Y miren que uno se lleva eso para la casa. Todo eso está afectando la vida del trabajador y por eso los riesgos psicosociales, mis apreciados, están en auge su estudio. Está en auge todo el estudio de los factores psicosociales. Es importante entender aquí que
El problema surge cuando las organizaciones no tienen orden en sus procesos, cuando las organizaciones no conocen a fondo, por ejemplo, la normatividad. Busquen ustedes resolución 2646 del 2008. Ahí nos habla de factores que influyen en la organización del trabajo. Hay condiciones ambientales muy difíciles para los trabajadores. Miren, hay gente que trabaja al rayo del sol todo el día, o hay gente que trabaja en una oficina todo el día, pero no deja de recibir mensajes en su correo electrónico. Personas que están al borde del colapso por la cantidad de tareas que tienen asignadas. No tienen tiempo de parpadear, aunque parezca increíble. Hay gente que escasamente se levanta al baño una vez a la jornada laboral a hacer sus necesidades. Y otras condiciones muy terribles que excluyo de esta sesión, muchachos, porque en temas de presión laboral hay muchísima tela por cortar. Vean, nomás lo veía ayer, estos días con el sismo, ¿no? Porque se generó, pues claro, no sé ustedes qué piensan, cómo vivieron esa situación y, por ejemplo, los trabajadores que querían irse para la casa después del sismo. ¿Qué piensan ustedes de eso en materia de seguridad sobre el trabajo? ¿Cómo se maneja? Esa situación, no sé si alguien quiere aportar algo de eso. Pues referente a lo del sismo, profe, ¿no? Que por lo menos nosotros quedamos sin energía, sin comunicación, pero todo el personal quedó dentro del ingenio. Ya no dejaron ir a nadie por cuestiones de seguridad, mientras pues lograban ver cómo estaban, en qué condiciones estaban las vías, para así mismo darle salida al personal. Ya, y que pues, la gente no se fuera por sus medios, sino por las rutas establecidas que tiene la empresa. Sí, y lo comparto, Andrés. Comparto esa postura también desde la lógica, porque, mire, una situación de esa, como dice, lo que pasó, pasó, ¿sí? Es terrible, es duro, sí, pero hay que estar seguros, hay que tratar de conservar la calma, pensar con claridad. Un trabajador, claro, descontrolado, salen de la empresa, hasta, no sé, lo pueden arrollar, tantas cosas que pueden pasar con alguien que no tiene control de sí mismo. Sí, lo mismo la empresa, hay que ponerlas a salvaguarda, o sea, listo, ya pasó el evento, apaguen, verifiquen, cerremos, como se dice, la jornada, eh, pero sí, eso de irse inmediatamente para las casas, pues no es viable, ¿no? A menos ya cosas específicas, la específica, por ejemplo, de que, mire, me acaban de llamar y eso pasó y es, bueno, listo. Pero hay que la primera regla, yo la he aprendido en primeros auxilios, es esa: conserve la calma. Todo el mundo se ríe cuando yo digo eso. Ay, pero qué chistoso, ingeniero. Ay, pero eso no es viable. No, yo lo he aplicado en mi vida, muchachos. De verdad, uno respire profundo, respire profundo, respire profundo, cuente hasta 10, siga respirando profundo, no emprenda acciones, empiece a clarificar ideas. Uno debe pensar en frío, muchachos. Cuando uno piensa en caliente, puede tener más probabilidad de tomar malas decisiones. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, muchachos, en lo psicosocial los efectos va a estar relacionados con la ansiedad, con la fatiga, trastornos del sueño, bajo rendimiento. Miren que entre más presión, menos rendimiento. Y a veces los jefes piensan que no es así. Y miren que sí.
errores, la gente empieza a equivocarse en el trabajo, eso es producto de esos efectos de los peligros psicosociales. Irritabilidad, sentimientos de frustración, empiezan a perderse las relaciones interpersonales, problemas hasta en la casa, son de los problemas más graves que tiene la dificultad con la salud mental. Entonces, mis apreciados, bueno, aquí hay una diferencia entre ambos. Lo biomecánico tiene que ver con lo físico, lo psicosocial con lo mental. La afectación directa de lo biomecánico está relacionado con el cuerpo, con los músculos, con los huesos y las articulaciones. Las afectaciones directas con lo psicosocial tienen que ver con la mente, con las emociones, con los procesos cognitivos. ¿Cuáles son las causas raíces de este riesgo biomecánico? Las posturas, por eso hay que mejorarlas, las cargas, por eso hay que revisarlas, y los movimientos que hacen los trabajadores, por eso hay que revisar esos factores para no caer en el riesgo biomecánico. Y en lo psicosocial, ¿cuál es la causa de esos riesgos psicosociales? El estrés, la mala organización del trabajo, ese entorno social, la carga laboral, la desorganización en las empresas, la falta de liderazgo. Eso lleva a causas del riesgo psicosocial. ¿Y cómo se manifiesta el riesgo biomecánico? Dolor físico, las lesiones, la fatiga muscular y muchas más, como las incapacidades permanentes. En lo psicosocial, ¿cómo se manifiesta? Trabajadores que usted ve ansiosos, que empiecen a llorar, deprimidos, que tengan bajo rendimiento laboral, que tengan fatiga mental, que se quejen constantemente, son personas que pueden estar manifestando esos riesgos psicosociales y hay que escucharlos, hay que escucharlos. Muchachos, hoy vimos dos riesgos muy importantes, muy importantes. Y miren que me gusta mucho esta sesión porque combina los dos, combina tanto el cuerpo, que es lo físico, como la mente, que es algo que no se puede ver, pero que garantiza, si lo gestionamos, pues el bienestar del trabajador y el cuidado de nuestra salud. Apliquémoslo a nosotros, mis apreciados, a nuestra vida. Tratemos de aplicarlo a nuestra vida. Tratemos de organizar nuestro trabajo. Tratemos de manejar nuestra respiración. Tratemos de hacer ejercicio físico saludable para mantener buenas condiciones de bienestar en nuestra vida y ser ejemplo para nuestros trabajadores. Muchachos, no sé si quieran agregar algo. Muchas gracias por su presencia. Cuídense mucho. Lleven todo esto que hablamos a la práctica. Traten de ver ya con sus ojos de ahora en adelante los riesgos biomecánicos en su vida cotidiana, desde que se bajan de la cama o desde que se despiertan. Mire, uno debería levantarse de la cama lateralizado, no inmediatamente o no levantarse inmediatamente. Hay que hacer un procedimiento hasta para eso, para levantarse en la mañana. Eso de los que se levantan de tajo, quedan parados de una vez, eso es dañosísimo. El sistema circulatorio, nervioso, debe regularse. Eso no somos máquinas mágicas, no, somos máquinas físicas también. Gente que hace eso, muchachos, eso quedan parados de, no, vea, para levantarse hay que girarse, hay que sentarse primero en la cama, hay que hacer un movimiento de las piernas, de las rodillas, de los brazos, del cuello, poner recta la espalda, respirar profundo, bostezar, estirarse y bostezar, eso hay que hacerlo. Respirar y levantarse, respirar profundamente y levantarse muy suavemente. Quédese sentado primero. Eso me pasa a veces en las capacitaciones de primeros auxilios, cuando tenemos paciente en el piso, levántese y de una vez, y yo digo, vea, de ahí hay un error, desde la levantada del paciente, así sea una simulación, un juego. Cuidado, se lesiona, cuidado, se lesiona. Las personas que se truenan el cuello, los que se truenan los dedos, no hagan eso, muchachos. Eso es desgastar las articulaciones, aplicándoles fuerzas bruscas. Eso es como coger en frío algo, una máquina, y doblarlo, eso se parte. Eso es así de sencillo, eso es pura física. Gente que se olvida que su cuerpo es una máquina física
Las articulaciones son palancas, son huesos unidos que giran en torno a pliegues, a ejes. Si esos pliegues, si esos ejes, si esos tejidos se daña la máquina, se daña. Entonces, hay que saber hacer los estiramientos. Cuando, por ejemplo, nos inclinamos al piso, espalda recta, bajas son las piernas, no la columna. La fuerza no se hace con la espalda, se hace recto y de piernas. Posición recta de espaldas y son las piernas las que hacen el movimiento. Entonces son muchas cosas, mis queridos, que hay que aplicarlos en la vida cotidiana, ¿cierto? Desde su casita, desde nuestra casa, damos ese ejemplo para transmitirlo. Lo mismo el estrés. ¿Cómo estamos manejando el estrés? ¿Cómo le estamos manejando? Que es algo serio. Es algo serio. Dirán ustedes, ingeniero, las deudas, las molestias, la enfermedad, el dolor, vea lo que está pasando en nuestro país. Sí, mis queridos, sí, sí. Yo también lo vivo y yo le hago contraste ejercitándome, tratando de no ver noticias negativas, tratando de alejarme de las redes sociales, de las pantallas. Solo para esto, vea, para el trabajo, para educarme, para eso se debe usar esas herramientas. Pero gente que dura hasta la madrugada en redes sociales. No es bueno, mis queridos, no es bueno. Y para la mente también la alimentación. ¿Qué tanta agüita consumimos? Es que a mí no me gusta el agua. ¿Cuántas personas me dicen eso? Muchísimas. Yo les digo, ¿cómo no? No sabes lo que es el agua. Con todo el respeto, mis apreciados. Por eso se dice, la ignorancia es atrevida. ¿Qué es la ignorancia? La ignorancia es ignorar, ignora el conocimiento, ignora partes de la realidad o de la verdad científicamente comprobada, ¿no? Entonces no lo ignore. Usted está hecho de agua, pues sí, introduce a su cuerpo agua es algo positivo, pero si introduce colorantes, azúcares ultraprocesados, conservantes, tintes, todas esas cosas, pues como no nos vamos a enfermar. Agüita, frita si le gusta, con limoncito, con salecita, si quiere hacerse un suerito. Pero eso es importante, la alimentación, mis apreciados. Miren, son las 8 de la noche. Ahorita ninguno de nosotros ya deberíamos cenar. Ya la cena debió ser a las 6 de la tarde, antes de clase. ¿Cierto? No es fácil, ¿no? No es fácil. Aquí, como dice, hablándolo, uno puede decir muchas cosas, pero hay que ir tratando de modificar esos hábitos diarios de vida. Mis apreciados, una feliz noche, cuídense mucho y nos vemos en la próxima sesión. Bueno, profe, hasta luego, feliz noche, gracias.